Amada familia, Filadelfia JB, qué bendición podernos reunir en esta noche para compartir la palabra de Dios. Para mí es un honor, un privilegio poderlos acompañar en este hermosísimo estudio de la palabra que el Señor trae para nosotros en estos tiempos. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 41 al 49. Y mientras lo haces, quiero que juntos veamos este video que da introducción a nuestro tema. Ya nos vemos. Y dice la palabra del Señor: el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Quiero invitarte entonces a que oremos y entremos a este fascinante estudio de la palabra del Señor. Amado Señor, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de compartir tu Santa Escritura. En esta noche yo quiero, delante de tu presencia, Señor, colocarme como un instrumento, orando para que sea útil, Señor, en tus manos. Quiero bendecir este tiempo, esta palabra, Señor, que tú has incluido en tus hermosos regalos para nosotros, y pedirte en el nombre de Jesús que hoy podamos juntos disfrutar del mensaje que tienes para nosotros, Señor. Confiamos en que así será para gloria tuya. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Este texto es muy conocido no solamente en la iglesia, sino alrededor del mundo. Siempre se habla de Goliat como un gigante al cual nadie ha podido derrotar, pero que viene alguien completamente inferior y demuestra que sí había esperanza o posibilidad de derrotar a ese gigante, a ese enemigo. Aquí el pueblo de Israel estaba temeroso, estaba siendo desafiado por alguien que aparentemente era indestructible. Pero viene un muchacho menor de 20 años llamado David, ungido con el Espíritu Santo, y derrota a este gigante. Y siempre se ha hecho esa comparación. Cuando alguien distinto, con unas fuerzas grandes y superiores a las que nosotros podemos tener, y derrota a nuestros enemigos. Este es el texto que vamos a compartir en este hermoso tiempo. Y la pregunta es, David habla de nosotros, es decir, nosotros podemos derrotar a estos gigantes que se enfrentan en nuestro camino. Nosotros podemos con el Espíritu Santo venir y destruir algo completamente indestructible.
Bueno, a través de los tiempos se ha enseñado o se ha comparado a David con nuestras vidas y la forma en que el Señor nos fortalece. Pero si tú lees el contexto, si tú lees lo que ha venido enseñando el autor del libro de Samuel, te darás cuenta que en realidad el énfasis o el relieve está puesto de una manera distinta. Porque nosotros, si hemos de identificarnos con este texto, somos el pueblo de Israel temeroso, con las piernas temblorosas, tratando de derrotar algo que es completamente indestructible. Y viene otro distinto, grande, superior, ungido con el Espíritu Santo a derrotar a ese enemigo que nosotros no podíamos derrotar. Así que yo creo que si nos hemos de identificar con alguien en esta historia, es con el pueblo de Israel, que temeroso enfrentaba a un gigante completamente superior. Si tú miras el libro de los Jueces, al final, en el último versículo, dice que allí en Israel no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Después viene el libro de Ruth, donde de una manera providencial Dios provee a ese rey o la esperanza de ese rey cuando nace un niño llamado Obed. Obed, digamos que sería el padre de Isaí, e Isaí vendría a ser el padre de David. Y por supuesto entendemos que de una manera grande y poderosa Dios estaba preparando el terreno para que nuestro Señor Jesucristo viniera de esa línea del pueblo de Judá. Así que cuando leemos este texto entendemos que Dios estaba hablando de un rey que habría de proveer y que vendría a destruir a todos los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, entendiendo ese contexto, yo puedo concluir que cuando habla de David, de este muchachito que venció a Goliat, podemos compararlo con nuestro Señor Jesucristo, que vino de la tribu de Judá y vino a derrotar un enemigo imposible de destruir para el pueblo de Israel. Y cuando tú lees todo el texto te darás cuenta la similitud que tiene David con nuestro Señor Jesucristo. David viene de un lugar llamado Belén, nació en Belén. David fue llamado por su padre para llevarle alimento a sus hermanos. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo nace en un lugar llamado Belén y también es enviado por el Padre Celestial para dar alimento a sus hermanos, al pueblo de Israel. David viene entonces y es desechado por sus hermanos cuando llega al lugar donde estaban siendo amenazados por Goliat y viene después de ser ungido por el Espíritu Santo. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo y lo suyo le rechazó. Juan capítulo 1 versículo 11. Sus hermanos, el pueblo de Israel, le dieron la espalda y también fue ungido por el Espíritu Santo para venir a destruir al enemigo más grande que teníamos nosotros. De la misma forma en que David enfrenta a un gigante invencible que jamás había sido derrotado, asimismo nuestro Señor Jesucristo vino a derrotar a la muerte, porque la muerte ha desafiado a toda la humanidad, nadie la ha podido derrotar, pero Jesús vino con un golpe certero en la frente y destruyó a la muerte, destruyó a el pecado, destruyó a Satanás, que era nuestro enemigo. Así que cuando tú estudias este texto puedes llegar a la conclusión de que es un tipo o está planificando o está mostrándole al mundo la forma en que nuestro Señor Jesucristo, así como estaba profetizado en Génesis 3:15, vendría con un golpe certero en la cabeza a derrotar a nuestro principal enemigo, la muerte. Así que si hemos de comparar a Goliat con alguien es con la muerte. Y adicional a eso, si tú leíste al comienzo de este texto, te darás cuenta que habla también de su escudero. ¿Cuál es el escudero de Goliat? Pues sencillamente Satanás. Su arma principal es la muerte y es la que ha venido a desarrollar o a mostrar o a sembrar en la raza humana a través del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Así que mis amados hermanos, hoy vengo a hablarles de nuestro Señor Jesucristo y la forma en que poderosa y providencialmente Dios
ha colocado en este relato para mostrarnos su obra y lo que ha hecho con nosotros por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por ello el título de este mensaje que yo les traigo en esta hermosa noche es El escudero de Goliat. Vamos a identificar quién es y la manera en que fue destruido también con este gigante. Entremos entonces en este fascinante estudio con el punto número 1 en Números Romanos. David y su unción. Interesante ver que no solamente el pueblo de Israel estaba siendo retado por Goliat, sino al Dios de los ejércitos de Israel. Es decir, esta amenaza no solamente era contra el pueblo de Israel, sino también contra el Dios del pueblo de Israel. Era un desafío en contra de Dios. Recordemos que el Dios de los filisteos es Dagón. Capítulos anteriores a Samuel, primera de Samuel 15, habla de una estatua que habían erigido en nombre de este Dagón. La colocaron al lado de la arca del pacto de Dios y de un momento a otro se cae esta estatua y su cabeza se desprende, se rompe su cabeza. Así que estaba anticipando lo que iba a suceder más adelante. Goliat, sus dioses estaban retando al único Dios verdadero, el rey de Israel. Pero cuando tú lees el capítulo 16, te darás cuenta de que antes de que David retara a este gigante, ya había sido ungido por el Dios Todopoderoso como rey de Israel. Eso lo encontramos en primera de Samuel 16:1. Así que acompáñame en la lectura. Dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí. Casualmente el significado de la palabra Isaí es Yeshel, que significa, Yesh significa existe y él significa Dios. Así que Isaí significa Dios existe. Te enviaré a Isaí, el de Belén, fíjate, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. ¿Cuál era la misión de Samuel? Ir a ungir al futuro rey de Israel. Y ese futuro rey vendría de un hombre llamado Isaí, que significa Dios existe. Así que Dios estaba presente, Dios estaba ahí, Dios no se había olvidado del pueblo de Israel y había entendido el reto que le estaba haciendo Goliat a él mismo, porque estaba retando al mismo Dios de Israel. Cuando se ungía un rey, esto lo dotaba de bendición, lo dotaba de autoridad, lo dotaba del Espíritu Santo, del poder, de la sabiduría que necesitaba para guiar al pueblo de Israel. Así que de la misma forma en que David era originario de Belén, Jesucristo también lo era. Y quiero que me acompañes en este pensamiento. Fíjate, dice, David, originario de Belén, fue ungido para gobernar a Israel. Y no solamente nos habla de David, porque fíjate, de igual manera Jesús, también de Belén, es el rey ungido para liberar a los oprimidos. Y hay algo curioso en este relato, y es que siempre que se ungía a un rey, comenzaba a gobernar de inmediato. Se hacía frente a toda la nación, con base en el texto o en las costumbres del pueblo de Israel. De hecho, el rey Saúl comenzó a gobernar de esa manera. Fue ungido y de una vez comenzó a gobernar. Pero esto es algo atípico, porque David es ungido para gobernar unos 12 o 15 años después. Pero con su unción ya fue proclamado, digamos, de alguna manera, rey sobre todo Israel. Leamos el versículo 13, fíjate, entonces Samuel cumplió su misión. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre, fíjate esa palabrita es clave, sobre David desde aquel día en adelante. Llegó Samuel, se levantó y se fue a Ramá. Entonces David ya había sido ungido, ya tenía el poder del Espíritu Santo sobre él. Ya Samuel había cumplido su
misión. Y así como David fue ungido, también nuestro Señor Jesucristo fue ungido, pero esta unción viene del cielo mismo. Él mismo lo dijo. Cuando ese bautizado, viene su tentación en el desierto, después de eso viene a la sinagoga y coge el libro, el rollo del profeta Isaías y comienza a leerlo. Y él mismo dice de sí que había sido ungido por el Padre desde el cielo para una misión específica. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice, le dieron el libro, el profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es la misma frase que encontramos con David. Dice, está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido. Así como David fue ungido, Cristo también fue ungido. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Así como los filisteos querían oprimir, estaban en Judá mismo, ya habían entrado en su territorio, quería esclavizarlos, quería que fueran parte de los que les iban a servir a futuro. Asimismo, nosotros o la humanidad entera estaba esclavizada por la muerte, un enemigo indestructible. Y Cristo vino y dijo, yo he sido ungido para liberarlos de esa opresión, para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para que a los pobres les sea anunciado el evangelio del Rey. Es que fíjate en esta similitud. Ahora, Cristo ya era Rey desde siempre. Él siempre ha estado en un trono. Vino aquí y en esta tierra que está gobernada, como lo dice 2 Corintios 4:4, por Satanás, el Dios de este siglo. Asimismo, David, ya siendo rey, no había sido coronado, proclamado como rey, pero lo era. De la misma forma, Jesucristo, siempre siendo rey, vino, fue ungido por Dios, fue preparado un cuerpo para él, para, como lo dice el autor de Hebreos, para venir a liberar y a rescatar a el mundo entero de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Así que David es ungido y luego es enviado para una misión específica. Ahora, ¿cuál era la misión de David? Entramos a nuestro segundo punto en Números Romanos, David y su misión. Entonces, una vez es ungido por el Espíritu Santo, dice que su padre lo manda a llamar y le dice, por favor, envía alimento a tus hermanos, porque ellos están peleando en contra de los filisteos. ¿Quiénes eran los que estaban peleando allí? Recuerda que Isaí tenía no solamente a él, sino tenía muchos hermanos. Y 3 de esos hermanos, los mayores, habían sido enviados a pelear contra el ejército filisteo. Para Israel, Números 1, 2, 3, allí, capítulo 1, versículos 2 al 3, allí se muestra que era costumbre que solamente los hombres mayores de 20 años eran los que podían entrar a la batalla. Así que Eliab, Abinadab y Samá, los hermanos mayores de David, fueron los que habían sido enviados. Esto nos muestra que David no tenía más de 20 años. Así que es enviado a sus hermanos porque Isaí quería tener noticias de ellos. Vamos a leer entonces este pensamiento. Fíjate, dice, David fue enviado por su padre para llevar alimento a sus hermanos. De igual manera, Jesús es el pan de vida que vino del cielo, enviado por nuestro Padre celestial. Fíjate la similitud. Vamos a leer entonces el texto. 1 Samuel 17, 17 al 20. Dice, y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa, 22 litros de grano tostado,
y estos 10 panes y corre al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Es que el padre estaba interesado por sus hermanos. Porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, y esta frase es clave, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Así que yo veo 3 cualidades en David. Primero, que era rey, había sido ungido como rey. Segundo, que era pastor, un pastor responsable, dejó al cuidado de sus otras ovejas a una persona para poder cumplir lo que su padre le estaba diciendo. Y aparte de eso era obediente. Rey, pastor y obediente. Así que cuando llega, enviado por su padre, llega David, se encuentra a sus hermanos, pero se llevó una sorpresa enorme, y es que sus hermanos estaban muertos de miedo, de temor, porque un hombre llamado Goliat, un gigante, casi 3 metros de alto, los estaba amenazando. Quiero que leamos este texto. Primera de Samuel 17:24. Fíjate, dice: cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y aquí es donde nos vemos reflejados nosotros, toda la humanidad, porque vivimos constantemente huyendo de un gigante. ¿Cuál es ese gigante? La muerte misma. Hay un gran temor en el corazón del mundo entero porque saben, entienden que hay alguna batalla que jamás podrán ganarla, una partida que perderemos sí o sí. ¿Por qué? Porque hay una gran incapacidad de parte nuestra de poder vencer a este Goliat. Y era lo que el pueblo de Israel entendía. Huían delante de él. El ejército que había conquistado naciones al mando de Josué, que había conquistado, que había derrotado a los anaseos, que también eran gigantes, que habían derrotado a los amorreos, a todos los que se le ponían enfrente para conquistar la tierra, los habían derrotado a todos. Y ahora tenían miedo de un ejército filisteo cuya cabeza era Goliat. Entonces David es enviado allá, se encuentra a sus hermanos, tenían gran temor. Y cuando llegó a preguntar qué era lo que estaba pasando, sus hermanos, en lugar de recibirlo y de contarles y abrazarlo y decirle estamos en una pelea difícil, lo que hicieron fue rechazarlo. Eliab, su hermano mayor, que había visto cómo así había sido ungido como rey tiempo antes, comenzó a tenerle una gran envidia, un gran rechazo, un gran resentimiento en contra de su hermano David. Y eso lo vemos en el versículo 28. Fíjate, dice: Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David. Y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro, subraya eso, hacia otro, y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Entonces David es enviado por su padre, encuentra que están temerosos y aparte es rechazado por sus hermanos. Y yo veo lo mismo en nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el pan del cielo enviado por Dios el Padre. Vino a su pueblo Israel como respuesta a sus oraciones. Y el pueblo de Israel era ese hermano mayor que cuando vio a Jesús empezó un celo enorme en su corazón porque consideraban, o como él mismo lo decía, era el rey de los judíos. Y ellos lo que hicieron fue rechazarlo, así que Jesucristo fue a donde otro. ¿Quién es ese otro? Pues el pueblo gentil, a preguntarle qué era lo que estaba pasando. Y aquí es cuando comenzamos a entender realmente el trasfondo y la profundidad de la historia de David
y Goliat. Porque de la misma manera, Cristo, siendo rey en humildad, viene, pero no solamente es rey, sino también es pastor. Ese buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas y fue obediente absolutamente en todo a lo que su Padre Celestial le encomendó. Cuando estuvo en Getsemaní dijo: Padre, que se haga tu perfecta voluntad y no la mía. Y en ese pastor es que nosotros comenzamos a poner todas nuestras esperanzas, a ver si de pronto él podía derrotar a la muerte, a ver si de alguna manera él encontraba una salida para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Y él lo prometió, o de alguna forma él mismo se identificó con ese pan del cielo. Así que acompáñame a Juan 6, versículos 33 al 35. Fíjate, dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Él vino a traernos alimento, y no solamente alimento, sino también vida. Versículo 34, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Subraya la palabra vida, porque Él vino a destruir a la muerte, a ese gigante que estaba amenazándonos. Yo soy el pan. Yo he venido a darles alimento, pero también vida. Vengo a destruir a la muerte. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que es hermoso entender que Cristo es nuestro David. Cristo es aquel que vino a derrotar a la muerte. Lo suyo vino, pero los suyos le rechazaron, así como el pueblo de Israel. Y entonces David comenzó a analizar a su oponente, a su contrincante. Y entramos a nuestro punto número 3 en Números Romanos: David y su contrincante. Primero fue David y su unción. Fue ungido por Samuel para venir a gobernar el pueblo de Israel. Segundo, David y su misión. Fue enviado por su padre para llevar alimento a sus hermanos. Y tercero, David y su contrincante. ¿Contra quién se iba a enfrentar? Es que leamos juntos 1 Samuel 17, 4 al 7. Vamos a ver con quién se iba a enfrentar David. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón. Otras versiones dicen un paladín. Campeón viene de la palabra campio, que quiere decir el que se pone al frente. Y luego dice un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla. Y el peso de la cota era de 5,000 siclos, 57 kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 siclos, más o menos 7 kilos de hierro. Y su escudero, subraya esa palabra nuevamente, su escudero iba delante de él. Entonces David escucha, ve a su oponente, y a la luz o a los ojos del pueblo de Israel, este Goliat era completamente indestructible. Era común que el ejército enemigo siempre apuntara a la cabeza, ya fuera con la espada, con la lanza o con lo que fuera, para poderlo destruir. Sabían que si le pegaban en la cabeza fácilmente podían derrotarlo. Por eso Goliat tenía un casco en su cabeza, un casco de bronce, dice la palabra de Dios, para que no hubiera riesgo de que le pegaran en su cabeza y lo destruyeran. Aparte de todo, tenía todo su cuerpo cubierto. Tenía grebas como canilleras, tenía una cota de malla que era algo de metal que se ponían en el pecho. Y aparte, tenía otras armas como su espada, su jabalina. Este Goliat jamás había sido derrotado. Nadie había podido ganarle a este filisteo. Por eso habla con tanta seguridad y por eso el pueblo filisteo tenía toda su esperanza en él.
Así que David iba a enfrentar a un guerrero que jamás había sido derrotado. Así que quiero que leas conmigo este primer pensamiento de este punto. Fíjate, dice, David iba a enfrentar a un guerrero que jamás había sido derrotado. De igual manera, Jesús vino a enfrentar a un enemigo indestructible para el hombre, la muerte. Nunca nadie había podido derrotar a la muerte. Y la muerte tenía su escudero al lado. ¿Quién es el escudero de Goliat? Pues Satanás. Porque Satanás fue el que sembró el pecado en el hombre y dio a luz la muerte. ¿Y saben cuál era la función del escudero? El escudero era el que limpiaba la espada cuando se untaba de sangre. El escudero era el que le sacaba filo a la jabalina. El escudero era el que se aseguraba de que el escudo de Goliat estuviera firme, fuerte, que no tuviera ninguna ruptura. Era el que se aseguraba de que Goliat cumpliera con su trabajo y con su misión. Así que de la misma manera, Satanás es el escudero de la muerte, es el que se asegura que cumpla con la tarea, es el que se asegura que asesine, que mate, que destruya. El diablo vino para robar, para matar y para destruir. Juan 8:34, cuando Jesús le dijo a los fariseos, dijo que él ha sido homicida desde el principio. Ustedes son hijos del diablo que ha sido un asesino desde siempre. ¿Por qué? Porque Satanás es el escudero de la muerte. Romanos 5:12, el apóstol Pablo nos dice que por el pecado entró la muerte al mundo. Por el pecado la muerte vino a reinar sobre el mundo entero. Así que fíjate, Goliat retaba a David, un enemigo imposible de destruir. ¿Y cuál era la petición? Manden a un hombre, a cualquiera. Él estaba completamente convencido que, como siempre lo había hecho, iba a destruirlo, iba a matarlo. Tenía la plena confianza y la seguridad de que sus dioses iban a destruir al Dios de Israel. Lo que no sabía es que estaba desafiando nada más y nada menos que al creador del universo. Y vamos a leerlo, fíjate, capítulo 17, versículo 26, parte B. Mira, él pregunta, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Pregunta David, para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Te das cuenta? Él estaba desafiando a nada más ni nada menos que a Dios. Entonces, David, con su corazón de pastor, asumió una batalla que no era suya. Un enemigo indestructible aceptó el reto, él quiso destruirlo, dijo, yo lo voy a destruir. ¿Era suya esa batalla? No. No, porque recordemos que él tenía menos de 20 años. No le correspondía pelear en contra de Goliat. ¿Quiénes eran los encargados de hacerlo? Sus hermanos. Eliab, Abinadab y Samá, ellos eran los encargados de derrotar a ese enemigo. La lucha, la batalla no era de David, pero él asumió el reto de hacerlo. Una batalla que no era de él, pero lo quiso hacer. Y es cuando entramos a nuestro segundo punto de este segmento. Fíjate, dice David, un rey con corazón de pastor, asumió una batalla que no era suya. De igual manera, Jesús, el buen pastor, vino a dar su vida por las ovejas. David nunca dejó de ser pastor, simplemente cambió de rebaño. Él antes era pastor de ovejas, pero ahora vendría a ser el pastor del pueblo de Israel, a velar por su seguridad, a coger con su mano el cetro. Y no lo haría solamente como un gobernante más, sino como alguien que ama a sus ovejas. No tenía que hacerlo, pero él lo hizo. Sintió compasión por lo que estaba ocurriéndole a sus hermanos, al pueblo de Israel.
Y esto se evidencia en lo que le dijo al rey Saúl. Fíjate. Primera de Samuel 17, 31 al 32. Dice, cuando supieron las palabras que David había hablado, es decir, que había aceptado el reto, se lo dijeron a Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, estas palabras son hermosas. Fíjate lo que le dijo David a Saúl. Dijo, no se desaliente el corazón de nadie. Subraya, de nadie. A causa de él. Es decir, a causa de Goliat. Y él siendo rey, dije, su siervo irá y peleará con este filisteo. Él sabía quién era Saúl. Él sabía que Saúl era un hombre irascible. Sabía que Saúl era un hombre que necesitaba ayuda. Él tocaba el arpa para él. El candidato ideal para pelear contra Goliat era Saúl, porque la palabra de Dios nos dice que era más alto que todos los hombres de Israel. Más o menos una cabeza, su cabeza sobresalía sobre todos los demás. Así que si fuese por estatura, Saúl era el candidato ideal para pelear contra Goliat. Pero David sabía en su corazón que estaba atemorizado, asustado como todos los demás. Y por eso con amor le dice, no se desaliente el corazón de nadie, su siervo irá. Así que fue obediente al padre, a su padre Isaí, pero también fue obediente a su rey. De la misma forma Jesucristo vino, se compadeció, vio a toda la humanidad que estaba asustada, atemorizada, porque sabe que sus horas están contadas. Todos sabemos que tenemos que morir. Y Cristo vino y dijo, no se desaliente tu corazón, no te preocupes. Yo, el siervo del Dios Altísimo, vendré y pelearé contra este gigante, contra la muerte que te tiene asustado, que te tiene derrotado, que te tiene triste. Yo vendré, Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Era la batalla de Cristo? No. Era nuestra batalla, pero Él quiso asumirla por amor, por compasión, por obediencia, porque entendió que si Él no hubiese intervenido, jamás hubiésemos podido derrotar a la muerte que nos asedia. Yo pelearé, dice el Señor. Yo libraré a mis ovejas. David es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. David es un tipo de nuestro Señor. Y eso no solamente lo vemos en este relato. Ya si tú avanzas un poco más, Ezequiel 34 nos habla de las ovejas de Dios. Y se refiere a David como a Cristo. David ya había muerto, pero Ezequiel dice, por medio de la santa palabra de Dios, que Cristo es nuestro David. Te lo voy a demostrar. Ezequiel capítulo 34 versículos 20 al 24. Mira, dice, libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Lee conmigo y subráyalo. Mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. ¿De quién estaba hablando aquí? ¿De David? No, David ya había muerto. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose como mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Cristo es nuestro David. Venció a la muerte y es nuestro pastor. Nos cuida, nos protege, nos alimenta, nos libra de la muerte, nos libra del pecado y nos libró del escudero de la muerte que es Satanás. Y entramos a nuestro último punto y ya termino con esto. Cuarto en Números Romanos, David y su victoria. Así que llegó la hora, ya estaba todo dispuesto, David se paró frente a Goliat, el filisteo vino y
empezó la batalla. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Dice, el filisteo vino y se fue acercando a David. Parece que iba muy despacio acercándose a David con prudencia. Y fíjate quién estaba con él, con su escudero delante de él. Así que David no estaba peleando contra un solo enemigo. David estaba peleando contra dos enemigos. Y he visto muchísimas ilustraciones, muchísimas historias con mis hijos, dibujos animados, y en ninguna de las interpretaciones de la forma en que ilustran este relato jamás encontrarás tú al escudero de Goliat peleando. Siempre es únicamente David. Pero yo no sé si te habías fijado en este versículo. Dice, el filisteo vino, se acercó a David con su escudero delante de él. Y es que así es Satanás, se esconde detrás de la muerte, no quiere que nadie lo vea, pero siempre está al frente de la muerte. Y de la misma forma vino y se acercó a David, y quiero que saltemos al versículo 45, ya se iba a enfrentar con dos contrincantes y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y aquí hay algo que quiero decirte antes de leer este pasaje. Hasta el momento Dios no había sido nombrado por ningún hombre de Israel. Ninguno, ni Saúl, ni Eliab. Nadie había nombrado a Dios. Todos estaban confiando en sus propias fuerzas. Y aquí, cuando David enfrenta al filisteo, nombra 6 veces al Señor. Porque el que estaba peleando era Dios mismo. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cuál es el nombre del Señor de los ejércitos? Aquí está nombrando a dos, está nombrando al nombre y está nombrando al Señor. Filipenses 2, 9 al 11 nos dice que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, ese fue el nombre que se le dio a Cristo, en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra. Así que el nombre del Señor es Cristo mismo. En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David finalmente asesina a Goliat con una piedra pequeña en la cabeza. Pequeña por varias razones, porque entre más grande, más difícil dar en el blanco. Y segundo, porque tenía que ser de ese tamaño para que pudiera eludir el casco que tenía Goliat. Y quiero que leas conmigo este pensamiento. David mata a Goliat con un golpe mortal en la cabeza. De igual manera, Jesús destruyó en la cruz a la muerte y a su fiel escudero Satanás, trayendo vida y libertad. Leamos rápidamente versículos 48 al 49. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Corrió. Es decir, nosotros corremos ante la muerte, pero hacia el lado contrario, ¿cierto? Pero David fue corriendo directamente hacia la boca de la muerte misma de Goliat. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, lo lanzó con honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Otra frase muy importante, sobre su rostro. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque esto ya estaba profetizado. Génesis 3, 14 al 15. Cuando Adán y Eva caen, la muerte entra al mundo. La serpiente, que es Satanás, entendió que había sembrado la simiente que le daría la victoria
por siempre, bajo su propio criterio. ¿Cuál es la simiente de Satanás? La muerte. Eso fue lo que dio a luz a causa del pecado que entró en la humanidad. Y dice Génesis 3, 14 al 15, que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, derrotaría a la simiente de la serpiente, le daría un golpe certero en la cabeza y caería lamiendo el polvo siempre. Vamos a leerlo, Génesis 3, 14 al 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Es curioso cómo cayó Goliat con su rostro en tierra. Y esto no es casualidad, porque estaba mostrando cómo la muerte tuvo que lamer el polvo todos los días de ahí en adelante, a causa de la obra de Jesucristo en la cruz. Versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, como mató David a Goliat con un golpe, con una piedra en su frente, y tú lo herirás en el talón. Cristo, mis amados hermanos, de la misma forma derrotó a la muerte. ¿Y saben qué pasó con su escudero? Salió huyendo. Tuvo que salir corriendo. Así que Cristo derrotó a sus dos contrincantes, a la muerte y a Satanás, en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 54 en adelante, sorbida, dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? Ya Cristo la derrotó, dice el apóstol Pablo. Así que, mis amados hermanos, esto es una gran noticia para nosotros. Yo sé que muchos me están escuchando ahí y saben que no tienen la vida en Cristo. La muerte pronto llegará. No sé, tal vez sea hoy o mañana o en un mes, un año, no sé. Pero va a llegar la muerte. Y sé que tú estás atemorizado. Han invertido miles de millones de dólares tratando de resolver el problema de la muerte por medicinas, tratamientos, tantas cosas, y jamás podrán derrotar la muerte. El único que la derrotó fue Cristo, que por medio de su sangre y por medio de lo que Él hizo, la derrotó para siempre. La historia dice que Cristo guardó la espada con la que le cortó la cabeza a Goliat. Con la misma arma que pretendían derrotar a Cristo con la muerte, con esa muerte derrotó a la muerte para siempre. Y guardó la espada en el tabernáculo del Señor. Y de la misma forma hoy nosotros tenemos la evidencia de que Cristo derrotó a la muerte, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la que nos muestra que hay esperanza para ti, que aún estás esclavo de la muerte y de su fiel escudero, Satanás. Gracias por este tiempo. Quiero terminar con una hermosa oración, esperando que esto haya mostrado la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que era mi objetivo en esta noche. Precioso Señor, gracias. Gracias, Dios Santo, por este hermoso pasaje que, si lo vemos bajo su contexto, entenderemos que no podemos compararnos con ese David que va a derrotar al enemigo. No, nosotros somos simplemente los asustadizos guerreros que están tratando de pelear contra algo indestructible, Señor. Gracias, Señor, porque tú has dado un golpe certero en la frente a la muerte. Y yo tengo, y muchos de los que hemos nacido de nuevo y tenemos nuestra confianza en ti, tenemos la esperanza segura de que tú nos has dado vida, de que la muerte ya no puede enseñorearse sobre nosotros. Ruego en esta noche por aquellos que me están escuchando y que aún son esclavos de la muerte y están a su merced. Saben que no tienen la vida. Te pido que tú abras sus ojos y puedan ver que el único que la derrotó es Cristo, y que puedan acogerse a esa gran victoria
y que todo esto viene por tu santa escritura, la espada que guardó nuestro Señor Jesucristo, la evidencia de que destruyó a la muerte y a su escudero para siempre, que por medio de ella puedan llegar a tus pies y nacer de nuevo para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Cristo he orado, para alabanza de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias por esta nueva oportunidad y si Dios lo permite, nos veremos nuevamente. Amén. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.